Bueno, mis hermanos, estamos en la serie de enseñanzas que tienen que ver con los atributos del incognoscible Dios. Estamos hablando de esos atributos que conocemos como incomunicables. Cuando decimos incomunicables o intransferibles es porque solamente los podemos apreciar en nuestro Señor, ¿no? Solamente los apreciamos en Dios, no así como los comunicables, que son aquellos que Dios ha compartido en los seres humanos, ¿no? Pero que dan gloria a Dios solo cuando estos humanos son redimidos por el Señor. De esos atributos incomunicables que hemos visto, ¿qué características hemos visto del Señor? Hemos visto la supremacía de Dios, es decir, haciendo referencia a la grandeza de Dios, de que Dios está por encima de todo. En otras palabras, si hablamos de su supremacía o de su grandeza, estamos hablando de lo mismo. Ya estuvimos también hablando de la preexistencia de Dios, que por preexistencia, ¿qué entendemos? Que Dios siempre ha existido o siempre ha sido, ¿verdad? No tiene principio o inicio. Luego hablamos de la eternidad de Dios, donde hace referencia a que así como Dios no tuvo principio, tampoco tiene fin. Él es eterno. Y estuvimos hablando también de la infinitud de Dios, entendiendo que Él es absolutamente libre de todas las limitaciones que puedan existir. Por eso es inmensurable, ilimitado, inescrutable, incomprensible, incomparable por su infinitud. También hablamos acerca de la independencia de Dios. ¿Qué definimos como independencia de Dios? Sí, prácticamente no depende de nadie. Es muy, pero ¿qué determinaría ese no depender de nadie? Exactamente. Sí, obviamente independencia no depende de nadie. Pero ¿qué significaría o qué implicaría esa independencia? Que es lo que debemos marcar aquí, ¿no? No puede ser la respuesta del niño. ¿Qué es respetar? Es cuando yo respeto. ¿Ve? Entonces, asimismo, estos términos poderlos definir en nuestra mente. ¿Qué es ser independiente? Eso, que absolutamente él no necesita de nada ni de nadie para ser, para elegir, para actuar según le plazca en su soberana y sapientísima voluntad. Dentro de esta independencia vimos dos atributos. ¿Cuáles? Dentro de esa independencia vimos dos atributos. ¿Cuáles dos? Nuestra mente está perdida. Nos retenemos. Ajá. ¿Ve? Así es. Ojo con eso. Ahí dicen, nos llenamos de conocimiento y ¿de qué sirve? La idea es que si nos llenamos, lo retengamos. Pero si lo llenamos y lo botamos, pues tampoco critiquemos, ¿verdad? Entonces llenémoslo, retengámoslo y usémoslo para la gloria del Señor. ¿Autoexistencia qué es? Muy conectado a lo que dijimos ahorita de independencia. ¿Qué es autoexistente? Bueno, que Dios no necesita de nada ni de nada externo, ¿para qué? Para existir, para ser. Dios tiene vida en sí mismo. No hay nada externo a Él ni nadie que pueda decir esto o este me dio vida. Eso es su autoexistencia. Y su autosuficiencia, ¿qué es? ¿Qué es autosuficiente? Sí, pero ¿suficiente para qué? Para su propio apoyo, ¿verdad? Para su propia gloria. Es decir, ¿Dios de quién necesita para ser glorioso? Él es glorioso en sí mismo. Él está satisfecho en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para ser majestuoso, glorioso, gozoso y estar satisfecho. Dentro de esto, mis hermanos, lo especial es que mencionamos que cuando Dios nos creó, cuando Dios lleva a cabo su creación, es un acto de misericordia el hecho de compartirnos o regenerarnos para que nosotros lo adoremos o adoremos a alguien que no necesita de nuestra adoración.
¿Para qué entonces Dios quiere que le adoremos si no necesita de mi adoración? Porque me quiere hacer partícipe a mí de su presencia. Y por eso lo adoramos. Cuando adoramos al Señor, Él nos está haciendo partícipe de sus beneficios. ¿Por qué adoro al Señor? Porque soy partícipe de su poder, de su creación. Soy partícipe de su majestad. Soy partícipe de sus obras de gracia. Y cuando yo soy partícipe de eso, la reacción natural del ser humano es gratitud. La reacción natural del ser humano es adoración. Por eso, cuando hace 8 días leíamos de la actitud de los hombres necios, la actitud de los hombres necios es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron y no le dieron gracias. Es decir, ellos en su necedad y en su maldad, entregados al pecado, no desean dar gloria al Señor, o a veces en su maldad y en su oscuridad, pues terminan adorando lo que no deben adorar. Y por eso adoran imágenes, o por eso se crean a su propio Dios, porque el Dios de las Escrituras no les es suficiente, y no quieren leer la palabra del Señor porque no quiere que nada desdibuje el Dios que se han creado. Por eso, cuando Dios ha tocado nuestros corazones por su Espíritu, y entendemos esto, amados hermanos, no estamos pensando en, y si Dios no me necesita, y si yo no aporto nada de Dios, entonces ¿para qué? No, es que Dios no me llamó para yo aportarle algo a Él. Dios me llamó, ¿es para qué? Para que Él me aporte algo a mí. Dios no me llamó a adorarlo para ser más adorado. Dios me llamó a adorarlo porque si lo adoro, yo estoy en su presencia. Si lo exalto, yo estoy en su trono. Si lo exalto es porque realmente estoy delante de Él por su Espíritu, por Cristo. Y si lo estoy exaltando genuinamente porque estoy delante de Él, mi vida está siendo transformada y cada día llena de Él. Eso es parte de las conclusiones que vimos o de lo que vimos en esos pasados. Hoy vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. Y esto tiene mucho que ver, bueno, recuerde que cada vez que mencionamos Dios como supremo, Dios como infinito, bueno, esto implica de lo que es lo que sería la infinitud de Dios. Por eso que hemos dicho que cuando hablamos de las características de Dios, no estamos diciendo, no estamos hablando de varios dioses. No, yo no digo, Señor, hoy quiero hablar, y lo he dicho, pero quiero reiterarlo, hoy quiero hablar con el Dios misericordioso. Y mañana, Señor, como pasó algo, hoy quiero hablar con el Dios justo. ¿No? Cuando yo hablo con el Dios misericordioso, estoy hablando a la vez con el Dios supremo, con el Dios omnipresente, con el Dios infinito, con el Dios incomparable, con todo ello. Lo que estamos haciendo es apreciar esas características que la Biblia nos muestra de Él. ¿Se acuerda el término o el tema de los nombres de Dios? Bueno, personalmente no he tocado nunca ese punto de observar cada uno de los nombres de Dios. Pero cuando se habla del nombre de Dios no significa que hay varios dioses, sino que Dios se manifiesta y nos muestra, Jehová Jireh es el proveedor. Todos esos nombres que implica es qué es lo que nos brinda Él. Incluso cuando podamos estudiar los nombres de Dios, vamos a ver cómo cada uno de esos nombres de Dios están conectados con sus atributos. ¿Por qué? Porque estamos mostrándoles las características del Señor. Y dentro de esa infinitud, dentro de esa supremacía, dentro de esa grandeza, nuestro Dios es omnipresente. Salmos 139, versículos 7 al 12. Vamos a leer ese texto como nuestro texto base o nuestro texto de entrada para ello. Salmo 139, versículos 7 al 12, solamente esos versículos, para leer una parte de lo que dice ahí. Dice el texto, si lo tenemos, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¿qué dice? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y ese es un texto que está expresando de su omnipresencia. Pero note que hemos dicho que cada atributo que hablamos de Dios es un atributo que le pertenece no solo al Padre, sino al Hijo y al Espíritu. ¿Sí? Cuando hablamos de los atributos de Dios, debemos entender que esos atributos le pertenecen a cada una de las personas de la divinidad. Note cómo dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? Y luego dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque está implicando esto. Ahora, ya hablamos de la infinitud de Dios, por eso lo he mencionado, y ella, por lo que concierne al espacio, incluye no solo su inmensidad, sino también su omnipresencia. Cuando hablamos de la infinitud de Dios, decíamos que Él lo llena todo, lo abarca todo, nada lo limita. Y estos, obviamente, cuando hablamos de su inmensidad o su omnipresencia, no son dos atributos distintos o dos atributos diferentes, sino uno y el mismo considerado bajo diferentes aspectos. Por ejemplo, su inmensidad es la infinitud de su ser. Cuando hablamos de su inmensidad, es lo mismo que decir la infinitud de Dios. Alguien pudiese hablar de la inmensidad de Dios y estaría hablando de lo mismo que la infinitud de Dios. Su inmensidad es la infinitud de su ser, contemplado como pertenece a su naturaleza desde la eternidad. Es decir, Dios llena la inmensidad con su presencia. Pero cuando hablamos de su omnipresencia, es la infinitud de su ser, completada en relación con sus criaturas. Él está, es decir, si bien con su inmensidad Dios lo llena todo, con su omnipresencia Dios está igualmente presente con todas sus criaturas en todo tiempo y lugar. Y es la diferencia entre la inmensidad o infinitud y la omnipresencia. ¿Qué es infinitud? Dios lo llena todo. Pero cuando decimos que es omnipresente, conectado a su inmensidad, es que Dios está en todas partes al mismo tiempo con todo su ser. Es decir, Dios, lo hemos dicho, no es que tenga el mundo acá en la mano y entonces Él está escuchando las oraciones de cada uno y está mirando así, aquí. Porque aún así, eso sería demasiado complicado. Imagínense un gran gigante con millones de personas, todas hablando al mismo tiempo. Uno diría, no, si uno cuando hablan 4 personas dice, imagínense millones de personas. Entonces no es así como funciona. Y esto es aquí, hermano, permítame decirle que si hay algo que a mí me vuela la cabeza, es la omnipresencia de Dios. Si hay algo que a mí me estalla la cabeza, digo, eso lo puedes hacer tú. Porque yo pudiese creer y yo puedo decir inmensidad, Dios lo llena todo, como un gran gigante, pero no es así. Pero cuando esa inmensidad se conecta con su omnipresencia, es decir, Dios está en todas partes, en todo su ser, al mismo tiempo. De tal manera que Él no está lejos de ninguno de nosotros, lo cual da sentido a esa expresión, el Señor está aquí. Y esa expresión la pudiésemos decir todos al mismo tiempo, si ya estuviéramos en nuestra casa a las 9 de la noche, 10, 11, cuando ya se van a acostar y cada uno dijera, Señor, tú estás aquí, y la dijéramos al mismo tiempo, sería una frase ciertísima. Y no es que Dios estaría como un gigante abrazándonos a todos, sino que Dios estaría con todo su ser. Ahora es una misma frase que al mismo tiempo la pudiesen decir hermanos en la China, hermanos en Rusia, hermanos en Alemania, en Estados Unidos, en donde quiera que estén, en Alaska, en la Antártida, si hay creyentes, pudiesen decir, el Señor está con nosotros. Y Dios está ahí con todo su ser, al mismo tiempo, en ese lugar. Ahora, para intentar no comprender algo de la omnipresencia de Dios, sino más bien apreciarla,
los teólogos suelen distinguir 3 modos de presencia en el espacio. O sea, ¿cómo podemos, qué sería la presencia en el espacio? Primero, están los cuerpos que están en el espacio. Cuando digo espacio es acá, no espacio del universo, de allá en el espacio, sino es decir, en lo que es el tiempo y lugar. Los cuerpos que están en el espacio de una manera restringida. Es decir, nosotros somos una presencia en este mundo, pero yo no puedo estar al mismo tiempo en varios lugares. Simplemente puedo estar acá, ¿verdad? Estoy limitado por mi cuerpo. Están los espíritus que están en el espacio de una manera definida. Sin embargo, ellos no están en todas partes, sino solamente en algún lugar en particular. ¿Se acuerda que cuando hemos estado hablando acerca, o cuando llegamos a hablar de la reprensión de demonios, de ese error tan garrafal doctrinal que tienen los pentecostales y aún los carismáticos al reprender al diablo? Y pueden haber iglesias en varios lugares reprendiendo al diablo, y uno diría, ¿y en cuál de esas iglesias está el diablo para escuchar esa oración? Ahora, si yo fuera, no lo soy, pero si yo fuera el diablo y ahí me empiezan a reprender, digo, me voy de acá y me voy para otra iglesia donde no están reprendiendo. ¿Y se quedan ellos qué? Hablando solos y perdiendo el tiempo en su oración. Bueno, ¿eso es por qué? Porque en los cultos, los cultos de adoración no son para hablar o alegar con demonios, sino para ¿qué? Hablar y adorar a Dios. No sé de dónde surge ese tipo de cosas. Bueno, sí sé, pero es la malinterpretación de la adoración pública. Es decir, que los espíritus, incluyendo Satanás con todo su poder restringido, no son omnipresentes. Ellos pueden estar en algún lugar. Ahora, alguien diría en el estudio de demonología, no, pero ellos pueden moverse a la velocidad de la luz. No sé, porque eso no lo dice la Biblia. Pueden moverse muy rápido, atravesar paredes, lugares, pero lo que no pueden estar es al mismo tiempo en un lugar. Y está la presencia de Dios. Y Dios que está en el espacio de una manera infinita que lo llena todo. Es decir, que las limitaciones del espacio no tienen referencia a Él. Por esta causa, ¿cómo definimos entonces la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todas partes, al mismo tiempo y en todo su ser. Así podemos definir la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, al mismo tiempo y en todo su ser. Como dijimos, no es un gran gigante donde, ok, pero Dios está en todas partes, pero a mí ¿cuál parte me tocó? Sus pies, sus manos, sus oídos. Es dependiendo, si a usted le tocó más cerca del oído, pues Dios lo va a responder a usted. Pero si le tocó más cerca de la boca, pues lo va a... No es así. Dios está en todas partes, al mismo tiempo en todo su ser. Dios como omnipresente no está ausente en alguna porción del espacio, ni más presente en una porción que otra. Escuche esto. Dios como omnipresente no está ausente en alguna porción del espacio, ni más presente en una porción que en otra. Las Escrituras nos hablan de su poder en todas partes, apareciendo tanto en la creación como en la providencia, como también nos hablan de su conocimiento de todos los asuntos de la humanidad. Así que entendemos, o esto es lo que nosotros, mis hermanos, debemos entender como la omnipresencia de Dios, la omnipresencia del Señor. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero esto es majestuoso. Hebreos y varios textos dicen que Él está sentado a la diestra del Padre. Pero cuando lees Apocalipsis, ¿el qué dice? Que Él está en medio de los candeleros. ¿Y qué representan los candeleros? La iglesia. Entonces, al fin, ¿dónde está el Señor? ¿A la diestra del Padre o en medio de la iglesia? Está en todas partes, al mismo tiempo y en todo su ser. Pastor, yo no entiendo eso. Yo tampoco. Y no necesitas entenderlo. Cuando hablamos de los atributos de Dios y de cada uno de sus atributos, no es para que los entiendas. Y esto es algo que voy a recalcar mucho en la doctrina de la Trinidad, cuando hablemos de la Trinidad de Dios.
Y es que cuando alguien aparece diciendo, ya entiendo algo de Dios, esa persona te va a decir una herejía. Cuando alguien dice, ya entiendo cómo es que Dios es omnipresente, va a decir una barbaridad. Es lo que ha pasado cuando alguien le ha dicho, yo entiendo la Trinidad. Salen barbaridades. Sale arrianismo o los testigos de Jehová, salen los molinistas con sus unicitarismo, todo ese tipo de cosas. Así que los atributos no son para entenderlos, sino para apreciarlos, para adorar al Señor en su inmensidad. Hemos dicho, no debemos enclaustrarnos y frustrarnos y tirarnos a una esquina diciendo, no entiendo a Dios, quiero comprenderlo. No, lo que tenemos que hacer es postrarnos ante el Señor y decir, qué grande eres, Dios, qué soberano, qué sorprendente, qué majestuoso eres. Tu conocimiento es demasiado grande para mí, no lo puedo entender, pero te adoro y te exalto, porque eso trae confianza a nuestra vida, hermanos. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, cuando uno habla de la omnipresencia de Dios, debe entender esto, que temor y omnipresencia están conectados. ¿Sobre qué está basado el temor de Dios? Y cuando digo temor de Dios no me refiero, ya sabe, al miedo a Dios, sino al hecho de saber que aun cuando nadie está viéndome, y esto es lo que debe, hermano, siempre he dicho que la omnipresencia, o cuando hablo de la omnipresencia digo esto, la omnipresencia produce dos cosas a nosotros, consuelo y temor. Consuelo, ¿por qué? Dios está siempre conmigo. Temor, temor. Dios siempre me está viendo y ve cada uno de nuestros pasos. Ahora, no solamente eso, porque en la omnisciencia veremos que Dios no solamente como omnipresente está viendo mis pasos, está viendo mi actuar, sino que como omnisciente Dios está viendo mis pensamientos. Así que como omnipresente, ¿yo qué voy a tomar en cuenta? ¿Lo voy a usar como para mi consuelo porque Dios está conmigo? ¿O lo voy a usar para mi vergüenza porque aun cuando sé que Dios está ahí, hago lo que hago? Los ojos, dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Todo está a la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que no debemos entender como omnipresencia? ¿Qué no debemos entender como omnipresencia? La omnipresencia de Dios no debe ser entendida en el sentido de extensión o expansión. Parte de lo que le decía ahorita, como que Dios es tan grande que tiene el mundo aquí y está escuchándonos. Y tiene que mirar, no. ¿Y por qué esto? Porque físicamente la extensión es una propiedad de la materia. Es la materia la que se extiende y entonces no se puede usar ese término para referirse a Dios. Además, si Dios tuviera que ser extendido, o si la omnipresencia es que Dios se extiende, entonces no solamente estamos limitando a Dios a algo material, sino que estaríamos diciendo esto, que Dios entonces también puede ser dividido y separado. Porque si es una especie de materia que se extiende, entonces también se puede dividir y separar. Y por eso, cuando algunos miran a Dios de esta manera, entonces no ven la Trinidad de Dios, adelantando un poco, como Dios en uno, sino como tres dioses, o un Dios partido en tres partes. Pero la omnipresencia no es que Dios se extiende o se expande, de tal manera que una parte de Dios está aquí y otra parte de Dios está allá, pero como Dios tiene un súper oído, pues aun cuando está por acá puede escuchar las oraciones de allá. No es así. Tampoco debemos entender su omnipresencia como una mera presencia en conocimiento y poder. Por esa razón, Él no está presente en todas partes en el mismo sentido o en la misma manera. Como si fuera una proyección a nivel universal de lo que Él está haciendo en determinado lugar. Como una proyección. A veces yo molesto cuando llego a algún lugar y me dicen, ya llegaste. Digo, no, soy un holograma. ¿Ve?
¿Qué es un holograma? Es cuando en estas tecnologías que logran colocar algún aparato y una persona está acá y puede reflejarlo acá. Por ejemplo, si hago una videollamada y pongo aquí a alguien, yo no puedo decir, es que también está aquí presente, porque él está ¿en dónde? En otro lugar, aunque por videollamada pueda estar viendo o escuchando algo, pero no está ahí. Así que no debemos entender omnipresencia en el sentido de expansión, porque Dios no es materia para extenderse y decir que hay una parte aquí, otra parte allá, pero tampoco podemos ver la omnipresencia como si fuera una proyección, como que Dios entonces puede proyectar, tiene como clones espirituales. Entonces un clon de Dios en diferentes partes, y por eso es que cada uno podemos decir, aquí está Dios. Porque hay un clon de Dios aquí, hay millones y trillones de clones. No es así. No es de esa manera como se entiende a Dios. Por eso la omnipresencia de Dios, hermano, no es para entenderla. ¿Es para qué? Apreciarla, creerla, adorarlo. Su omnipresencia simplemente es parte de su esencia divina. Si no fuera así, la esencia de Dios estaría limitada. Y es por ello que su maravillosa omnisciencia nos hace afirmar que, que su presencia gloriosa está en el cielo, en donde se manifiesta a sí mismo a los ángeles y a los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, los creyentes ya allá en el cielo con él. También podemos afirmar que su presencia poderosa y providencial está con todas sus criaturas, sosteniéndolas por la palabra de su poder. Su gracia también podemos afirmar por su omnipresencia, que su gracia salvadora está presente con su pueblo para regenerar, santificar, consolar y bendecirles. En su ira, hermano, escuche esto. Y quiero, primero antes hacer una pregunta. ¿En el infierno Dios estará presente? ¿Sí? ¿Quién dice no? ¿Por qué sí? Porque Dios es omnipresente. Ahora, el asunto es que en el infierno Dios estará presente, no en su gracia, no en su misericordia, sino en ¿qué? En su justicia y su ira. Es lo que el ser humano, es lo que las almas y los espíritus condenados estarán viendo constantemente de Dios. Ese es el tormento. Como hemos dicho, el tormento de los condenados no es demonios con tenedores chuzándoles la cola por allá. El tormento de las almas y los demonios es que estarán siempre ante la ira de Dios. Y yo no quiero experimentar eso, mis hermanos. En su ira, Dios está presente en el infierno para imponer el castigo sobre los malvados. Eso es la omnipresencia de Dios, hermano. Uno dice, espérate, Dios está en el cielo siendo adorado por los ángeles y las almas de los justos hechos perfectos. Y está con nosotros, recibiendo nuestra adoración. No hay por qué preguntar, ¿dónde está? ¿Allá o acá? Está allá y está acá. Pero está en el infierno, azotando a estos seres que están a la espera de la condenación. Está mostrándole su ira. Está en el mundo llamando, regenerando, santificando. Esa es su omnipresencia, mis hermanos. Por eso recordemos, ¿qué es la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todas partes, al mismo tiempo, y en todo ¿qué? Su ser, mis amados hermanos. Dicho esto, quiero que dejemos aquí y vamos a adorar a nuestro Señor, cerrándolo con oración, mis hermanos. Padre, pudiese decir uno humanamente que es mucha carga para nuestras débiles mentes, Señor. Cada vez que hablamos de tus atributos es tan impresionante, tan sorprendente, Señor, pero a la vez es tan glorioso porque nos das a conocer esto de ti, Señor. Porque en tu infinitud, Señor, en lo incognoscible que eres, nos has dejado tu palabra para conocerte. Pero no conocerte a plenitud, sino saber de ti. Y cada vez que
aprendemos de ti, sabemos de ti, Señor, nos damos cuenta de lo inmenso que eres, Dios. Lo sorprendente, lo infinito, lo incomprensible, lo incomparable, lo inescrutable que eres. Y cada vez que estoy ante eso, Señor, me lleno de regocijo, de saber que mi Padre, nuestro Padre, aquel que nos cuida, no es un Dios inventado por cualquier mente. Es un Dios majestuoso, real, genuino. Es un Dios en quien podemos confiar, porque realmente está por encima de todas las cosas. Gracias, porque así como estás con nuestros hermanos en la India, consolándolos por su persecución, así como estás con nuestros hermanos en la China, en el Oriente Medio, en Egipto, en todos esos lugares, Señor, en el África, consolándolos, aún en parte de Colombia, Señor, consolándolos en su tribulación, estás con nosotros aquí también, Señor, viendo cómo aprendemos de ti, escuchando nuestros ruegos y súplicas. No nos queda más sino apreciarte, Señor, y decirte y pedirte que por favor, ante lo endeble que somos mentalmente, Señor, ante estos conocimientos tan profundos, no permitas que nuestra mente, Señor, entre como en desesperación, como en incertidumbre, sino más bien que entremos en adoración, Señor, que te apreciemos, que te adoremos y te demos gloria y honra, Señor, porque digno eres de ella. Gracias te damos, bendito Dios. Toda la honra y la gloria sea para ti por siempre, bendito Dios. Te pido que lleves en paz, en bendición a mis hermanos hasta sus hogares, que los guarde de todo mal, de todo peligro, que finalmente puedan estar en sus casas y que al final, Señor, como mencionamos en el culto, podamos cada uno decir, gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, ahí en nuestro hogar, ahí en nuestro lecho de descanso, Señor. Gracias te damos. Amén. Amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos el domingo, Dios mediante.